Bienvenida a Blanca Rico, founder of Smile Wanted, Smile Brand, Jame, de Data Intelligence en Ipsos, sí, y Pablo Fernández, de Delivery Manager en StratioDB. Bueno, vamos a empezar por Jame. Hace poquito habéis sacado un informe en el que mencionabais que la gente está nerviosa con la llegada de la inteligencia artificial. De hecho, más de la mitad comentabas que estaba nerviosa, y 3 de cada 10 estaban preocupados de perder el empleo. ¿Qué les podemos decir a toda esa gente que está tan preocupada de la inteligencia artificial? A ver, no podemos predecir el futuro. En la práctica, algo que desde Ipsos pensamos, y creo que desde muchas empresas, es que la IA no deja de ser una herramienta. Lo vimos hoy en las ponencias. Aún necesitamos a humanos para supervisar la inteligencia artificial. Y creo que en el futuro el humano no va a volverse obsoleto, va a evolucionar en su rol en las empresas. Lo importante para mí es formarse, evolucionar para mantenerse relevante. Porque al final la IA no va a quitar el trabajo de nadie, pero sí un humano trabajando con IA le va a quitar el trabajo a un humano sin IA. Blanca, todo esto de la data es poder, la inteligencia artificial es poder. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, nosotros como agencia creativa, porque al final, bueno, primero gracias a todos, la verdad que las charlas muy interesantes. Nosotros, claro, estamos en el punto de agencia creativa, entonces ahí sí o sí estoy de acuerdo que te tienes que unir, ¿no? Es una herramienta más. Entiendo el tema que dice del miedo, porque leyendo informes, pues al final está dentro del top 5 de riesgos a nivel mundial, la inteligencia artificial. Todos hemos visto películas que aquí además tenemos una edad y la imaginación te lleva a cosas que dices, ¿dónde está el miedo? Pero es que es real. Entonces, sí con la inteligencia artificial, pero yo creo que la parte tanto legal como moral como de acotarlo, es, a nivel internacional yo creo que eso sí que tiene que haber consenso. En nuestro ámbito, pues muy investigando, pues lo han dicho otras agencias, ¿no?, que han estado aquí en el foro. Al final es una cosa de investigación y no se está lanzando tanto como querríamos, porque muchas veces pues hay miedos o directamente porque es más de investigación de backup y que te está ayudando a lanzar otras cosas donde el humano está mucho más en el frente, ¿no?, en la ideación, ¿no? O sea que es más una herramienta a día de hoy. Yo creo que es un poco el punto donde estamos, ¿no? Pablo, ¿tú notas ese nerviosismo también en la gente, en las empresas, por la llegada de inteligencia artificial? Sí, bueno, la verdad que nosotros con todos los clientes con los que trabajamos, todos están súper interesados en aplicar la IA generativa en sus proyectos y en su día a día, pero existe ese nerviosismo, existe esa intriga de saber cómo se gestionan sus datos, las políticas, cómo de seguro es. A mí me recuerda mucho a cuando sobre todo se empezaba a expandir mucho la tecnología del cloud, ¿no?, que muchas veces había ese nerviosismo por saber dónde están mis datos, qué pasa si se cae. Entonces, bueno, yo creo que al final poco a poco hay que ir ganándose esa confianza, demostrando que es una tecnología segura y las empresas poco a poco pues irán entrando, irán integrándolo, y eso hará que también las personas vayamos confiando y poco a poco se vaya, yo creo, pues cerrando un poco el círculo que al final vamos, va a ocurrir 100%. Luego, no sé si es defecto personal, pero cada vez veo enseguida cuando algo está hecho con inteligencia artificial. O sea, en cuanto entro a LinkedIn o veo cualquier contenido, sé cuándo algo está hecho con inteligencia artificial, y no sé si será una tendencia o no, si hay más gente que hace esto y si empezaremos a valorar más lo que está hecho de verdad, de forma humana. Blanca, ¿tú crees que volveremos a decir, vale, esto todo está hecho con inteligencia artificial, estoy interactuando con una máquina, quiero volver? Es que creo que es igual que la industrialización, o sea, al final hay productos industriales y productos craft. A día de hoy me atrevo a decir que reconoces lo que es 100%, o sea, mucho porcentaje de IA, pero si es que todos los creativos están trabajando a día de hoy, por ejemplo, en nuestra parte de la industria, se está trabajando, aunque sea pues para referencias, para buscar caminos, o sea, y a lo mejor el producto final tiene mucho de craft todavía, pero
pero yo creo que es que va a pasar igual que el otro. Y luego, apuntando a lo que decías, yo creo que hay un tema, que es que estamos también bueno, como toda la evolución de cualquier industria, es que nosotros tenemos una edad diferente a los que vienen. Los que vienen no hablan de cambio de paradigma, no hablan de cambio, sino que lo viven inyectado directamente. Es como, no sé, es como el mundo Matrix, ¿no? Que dices, ¿esta gente cómo viene así? Pues es que vienen así y no diferencian. Entonces nosotros no diferenciamos en su día entre el tomate de brick y el tomate casero, o sea, sí y no, porque muchos lo hemos usado cuando nació, hace años, pero ellos tampoco diferencian. Yo creo que es más un tema generacional, o sea, el tema para mí peligroso es un poco lo que tú comentabas, ¿no? Todos los acotes y las barreras que ponemos para que esto tampoco se nos vaya de las manos. ¿Cómo lo ves? ¿Es un tema generacional? O sea, igual que había nativos digitales, los nativos de inteligencia artificial, ¿les da igual? ¿O van a tener esa percepción de algo creado de forma humana y algo creado con inteligencia artificial? A ver, yo creo, primero, a día de hoy y en un futuro cercano, la diferencia se nota y al final es un poco lo que vamos a tener siempre que ir trabajando, ¿no? En ir puliendo, aunque yo creo que la inteligencia artificial nunca va a llegar a cubrir las habilidades de un ser humano, pero al final aquí también hay un punto que ocurría igual que comentabais con, por ejemplo, la industrialización. Al final se va a valorar, por así decirlo, la artesanía de las cosas, ¿no? Entonces, pues ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo que hay un montón de arte que automáticamente pues, genera la IA generativa, ¿no? Pues obviamente ahí va a haber mucho trabajo. Obviamente la IA puede replicar, puede generar sin mucha lógica, sin mucho trasfondo y siempre guiada por un humano. ¿Qué ocurre aquí? Que al final es artificial. Entonces, en el momento en el que queremos que algo tenga mayor fondo y tenga una calidad humana, por así decirlo, sea artesano, no vamos a poder tirar de la IA. Entonces, va a aumentar el valor, yo creo, de todo lo que es de un origen pues, creado por humanos y como se hace, bueno, hasta hace 10 años, ¿no? Que no tirábamos de la IA. Y yo sí que creo que las nuevas generaciones que vienen ahora tienen la IA integrada en su día a día y al final es algo que bueno, pues al igual que poniendo otro ejemplo, ¿no? Hacía muchos años se decía que las empresas que no tenían un negocio online se iban a quedar atrás, pues yo creo que esto también va a ocurrir ahora, ¿no? Al final las grandes compañías o se suben al carro de la IA o van a empezar a notar cómo se quedan un poquito atrás en ciertas cosas. Al final puedes aprovecharlo más o menos, pero al final se va a notar y yo creo que eso es un poco percepción de la generación, sí. Jaime, tú también. O sea, yo lo noto porque antes los posts de LinkedIn eran relativamente cortos, sobre todo de gente de dirección y demás, que tiene poco tiempo. Fran, yo leo todos los posts que tiene, aportan valor, son suyos. Si no, tendrían iconitos. Y normalmente hay una tendencia en LinkedIn que los posts son casi 2000 caracteres. Que dices tú, ostras, ¿se ha puesto a escribir todo esto? O... ¿Tú crees que vamos a terminar leyendo lo que ha escrito algo en LinkedIn? Lo que pasa es que lo que pasó con la IA generativa, que parece que apareció de un día para el otro, primero es que es algo que se construyó durante años. O sea, el modelo GPT, por ejemplo, ya se estudiaba hace años, no es algo nuevo. Lo que pasa es que de golpe lanzan al mercado una herramienta así y aparece en la mente de todo el mundo la fantasía de la IA, inteligencia artificial general, como una inteligencia. No es nada inteligente. Hasta el uso de la palabra IA es un poco excesivo en realidad. Nos gusta a todos, nos sentimos en el futuro. En la práctica no se trata de inteligencia. Como estabas comentando, trabajan con datos existentes. El arte con inteligencia artificial no es nada más que una máquina que hace una mezcla de cosas que ya existen. Parece que está creando. No, está reinventando, está cruzando lo que tiene para generar un contenido nuevo, es cierto, pero no viene de la nada. Algunos podrían argumentar que pues, un humano hace lo mismo. Nos formamos, aprendemos y a raíz de esto podemos hacer arte o escribir, pero en la práctica esas herramientas, el día que las dejamos de entrenar con datos humanos, ya no sirven. Es la realidad de momento. En un futuro quizás tendremos inteligencias artificiales que se autoentrenan todo el tiempo, que como un humano van aprendiendo y se automantienen y hasta se podrían autorreproducir en un futuro. Me imagino un delirio de ciencia ficción. Hoy en día no estamos ahí. Y
eso para mí hace que el humano, habrá productos, servicios, lo que sea, con más IA, sí, pero el humano de nuevo está ahí. Yo cuando trabajo con IA, y todos los días trabajo con IA, la nutro yo, le explico yo lo que espero, la mitad del tiempo me devuelve cosas que no me interesan, que no son relevantes, que no son buenas, que no son presentables a un cliente. Con lo que, de momento, esa parte artesanal sigue estando en el proceso. La IA para mí, generativa o no generativa, de hecho, da igual, pero es una herramienta como un Word, como un PowerPoint, como un Internet, como lo que sea. Con lo que, bueno, no estamos aún. Yo lo veo que será como el nuevo Office, o sea, todo el mundo acabará utilizando inteligencia artificial para todo. Blanca, venimos de una época, además como el foro es de Big Data y de inteligencia artificial, que se ha hablado mucho del data driven, o sea, todas las decisiones basadas en data, además. ¿Vamos a ir a por algo IA driven, o sea, como un Tesla, que vamos a dejar el control automático con los el otro día estaba yo con una amiga que trabaja en Meliá, fíjate, y decía, es increíble, porque es que hay gente que escribe los emails, como tú decías, ¿no? Que escribe los emails y dice, y ya le están diciendo al jefe, no en esta compañía, sino en el entorno de hostelería, dice, no, como aquí muy hospitality driven, hay que utilizar ChatGPT porque, claro, mucho más polite. Claro, los emails, te puedes imaginar, o sea, nada operativo, o sea, yo creo que un ten con ten lo que estás diciendo, o sea, data driven también, pero es verdad que yo estoy en la cara de la parte de la industria donde el data muchas veces con pinzas y si podemos fuera de la caja, ¿sabes? Porque es verdad que cuando tú piensas en ir a comprar unos pantalones sales con un jersey. Entonces, bueno, pues hay que ver también en qué ámbitos. Creo que aquí hay agentes que pues, trabajan mucho más con data de lo que podemos trabajar nosotros en la parte creativa, ¿no? Donde también muchas veces intentamos sacarlo de la caja, ¿no? Pablo, tú ya ves las empresas españolas que han superado esa parte data-driven, o sea, ya saben manejar data y pueden ir a por una IA-driven, o todavía no hemos absorbido lo primero y estamos corriendo a lo segundo. A ver, yo creo que es un poco justo lo que comentas, ¿no? Bueno, también hacer un comentario previo que también lo recalcabas tú. La IA es una herramienta súper potente, pero la IA necesita datos. Entonces, una IA sin datos es una herramienta súper inútil. Tenemos datos en cantidad y calidad. O sea, en cantidad seguro, calidad. Y luego también hay que tener en cuenta, aparte de la calidad del dato, que es súper importante, de nuevo, que la compañía esté dispuesta a entregar ese dato a las empresas que prestan estos motores de inteligencia artificial para bueno, pues, las respuestas, ¿no? Con los prompts, la IA generativa y todo esto que ocurre ahora. ¿Yo qué estoy viendo? Pues sí que estoy viendo que las empresas están entregando la inteligencia artificial, pero no en el sentido de que la IA va a tomar una decisión a nivel empresarial. Es decir, es una herramienta, bueno, pues lo utilizo como acelerador, que me agiliza ciertos informes, ciertas respuestas. Siempre esto tiene que validarlo luego pues una persona, porque la IA tiene estas alucinaciones que a veces ocurren y le puedes preguntar 5 veces una cosa y 4 te responde bien y una mal, pero no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, es una herramienta, se debe utilizar, pero ahora mismo no podemos basar las decisiones de una empresa en la IA. O sea, decisiones basadas en IA sola, cero. Ahora mismo nada. Jame, ¿tú lo ves igual? ¿No le dejamos a la IA nada? A ver, desde la IA analítica existen esos modelos prescriptivos. Durante años se trabajaron los predictivos, sabíamos que en algún punto se iba a poder trabajar lo prescriptivo y son modelos que al final te recomiendan una decisión. En la práctica, hasta la gente que los usa se mete su cabeza en el proceso, no es piloto automático como decías, porque si lo pensamos, la IA, tal y como existe hoy, al final lo que nos aporta es eficiencia, porque vamos más rápido, tiene esa capacidad de procesar datos que un humano no tiene, y te aporta inspiración. Pero lo que acaba dando esa magia en el negocio es el humano. Es ese toque que aporta el humano porque sabe imaginar, sabe crear, tiene esa curiosidad también. La IA sola no va a pensar. Lo que lleva a una decisión potente para el negocio. Y hablando de comunicación, la empatía. Recién justamente hablabas de ese estudio de Ipsos sobre la IA. También hemos hecho recién una presentación sobre la empatía en comunicación.
lo que vemos es que los anuncios que funcionan son los que saben conectar a nivel emocional con una marca a largo plazo. Ojo, sabemos que en el mundo digital actual, en el corto plazo, podemos vender así, enfatizando beneficios de producto. Pero eso a largo plazo no aporta, no construye marca. Y la empatía es clave, y la empatía se construye desde la emoción humana, desde ese toque que un humano sabe aportar en una creatividad que la máquina no lo va a hacer. Todas esas herramientas que vemos que pueden pretestar una creatividad son geniales y sí nos dan datos matemáticos interesantes para tomar decisiones. Pero nunca, hasta hoy, por lo menos por lo que he visto, nunca aportan ese toque emocional o creativo. Con lo que... O sea, ¿tú no crees que va a ser como en los aviones, que normalmente van con el piloto automático? De hecho, si se desactiva el piloto automático y te dice el piloto voy a coger los mandos, es cuando te asustas, dices, ostras, que va a coger los mandos, algo ha pasado. Sí, no, porque te digo, es eso. Yo veo esa ecuación de IA que aporta eficiencia e inspiración en la creatividad y el humano que hace todo el resto del trabajo. Blanca, en la parte de casos de uso, ¿qué casos de uso has visto que puedan ser realmente eficaces con inteligencia artificial? Bueno, a ver, yo creo que en creatividad quizá yo creo que hay más en la otra parte, pero algún caso que me gustó mucho de hace ya un tiempín es, por ejemplo, Heinz. Heinz sí que lo incorpora dentro de sus campañas. Hizo la primera aquella que era con el bote de ketchup, que al final también es que lo que hace es el truco, porque claro, que es lo del sesgo que tú ponías también en el guión cuando íbamos a hablar, cuando montabais el foro. Y es verdad que, claro, al final el sesgo que tiene la inteligencia artificial, pues si lo pones a favor de obra en una campaña como la de Heinz, en la que le preguntas a la inteligencia, píntame botes de tomate ketchup, pues todos se parecen al final al de Heinz, ¿no? Otra que me ha gustado mucho y que lo que explota es un poco la parte esta emocional de la misma compañía, pero para los palitos estos pretzels, es que hacen un juego y dicen, oye, pues la IA contra la inteligencia de los niños, ¿no? Y le mandan a la IA el briefing y le dicen, ¿qué me puedes hacer con estos palitos pretzel, ¿no? ¿Qué imaginación tienes con estos palitos pretzels? Y se lo hacen lo mismo a los niños. ¿Qué pasa? La IA se queda en el paraguas de la alimentación, de lo que es gastronómico. Es decir, se queda que al final los palitos pretzel pues tienen formas distintas, pero siempre en el ámbito de la alimentación. Los niños a la imaginación de los mundos abiertos, animales, extraterrestres, lo que quieras. ¿Qué creo yo? ¿No? Que al final, ¿qué te da estos ejemplos? Aparte de que te llegan, porque creativamente lo que estás es llevándote a tu terreno algo que está en boca de todos, como la inteligencia artificial, pero desde el punto de vista de que la tecnología no lo es todo, sino que la parte humana está ahí, que es lo que decíamos de construir marcas, ¿no? Estos me han parecido, la verdad, que chulos. Luego hay muchos que es que al final también hay un punto, es hasta dónde somos capaces, ¿no?, de notar que eso tiene, porque tú lo decías en los posts, pero hay veces que a nivel visual, como haya retoques incluidos en la IA, pues es que no notas la diferencia. Entonces, pues que lo tienes casi que poner como una notita si quieres destacar que estás trabajando con IA, ¿no? Que nos está pasando a nosotros, ¿no? Que nos dice el cliente, oye, por favor, pongamos una anotación en esta campaña que se ha hecho con inteligencia artificial, que nosotros queremos estar en ese territorio. Es no sé, hay una disyuntiva ahí rara, ¿no? ¿Y tú crees que hay ese tabú a lo que se ha hecho con IA? O sea, que realmente... No, yo creo que al revés. Nosotros tenemos clientes que nos están pidiendo hacer cosas para copar el territorio de esa innovación. De hecho, TikTok y otras te dicen, oye, tienes que clicar esto si lo has hecho con IA. Sí. ¿Tú crees que eso luego va a perder fuerza? O sea, que cuando tú dices que has hecho algo con IA... Yo creo que dejará de estar de moda, claro, dejará de estar de moda el show off de estoy en IA, mañana pues lo que hablábamos, pues antes era Small World, luego tal, bueno, al final todo pasa de moda, ¿no? Pues aquí pasará igual. A día de hoy nos gusta la etiqueta, que es lo que decíamos, tanto hablar de ella como mostrar que estamos trabajando con ella, eso pasará, yo creo. No lo ves como un tabú o algo negativo, lo ves como algo positivo. Esto se ha hecho con IA. Yo creo que sí. Bueno, perdona, en la parte que me toca de creatividad, cuando estaba hablando del caso de que hay empresas que escriben emails que responden a sus clientes con el chat GPT, pues no tiene ningún sentido y es vergonzoso, porque es que encima hablan en un lenguaje que luego en persona no saben hablar. Entonces eso no, pero la parte yo creo que a día de hoy de ideación, pues el utilizarlo como una herramienta impulsora, yo creo que no es negativo. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Igual? ¿Algo positivo? A ver,
Sí, y de hecho también quería matizar un poco lo que veníamos comentando antes, ¿no? Que a lo mejor por lo que venimos hablando parece que la IA acaba no sirviendo para nada. A mí me gustaría hacer una distinción entre IA generativa e IA, sobre todo porque cuando hablamos ahora mismo estamos hablando de IA tal, estamos sobre todo refiriéndonos a la IA generativa, ¿no? Que es una inteligencia artificial que genera contenido en función de una base. Pero, por ejemplo, cuando antes hablamos de las empresas tomando decisiones basadas en la IA, eso ocurre. No en IA generativa, pero sí algoritmos machine learning, algoritmos predictivos y demás. Entonces, al final esos son algoritmos matemáticos. Y eso ocurre y se toman decisiones basadas en eso. Pero la IA generativa, pues todavía está en desarrollo. Entonces, bueno, hay muchas aplicaciones muy útiles. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso de uso que estamos implementando en un cliente que yo lo veo muy útil, que al final a un usuario de negocio le damos el típico prompt de ChatGPT, él escribe su pregunta, hay un montón de sistemas que conectan con sus lagos productivos del banco, entienden la pregunta, saben a qué datos consultar y le responden. A veces está bien, a veces está mal, pero joder, al final ahí te estás ahorrando un montón de pasos que antes era hablar con una persona, que entienda lo que quieres, que sepa dónde están los datos, hacer esa query, que te enseñe un dashboard, tal. Y esto se acelera mucho. Entonces puede ser muy útil y puede acelerar mucho, pero... Quiero haceros dos preguntas porque sé que vamos justito de tiempo y no quiero dejarme ninguna, al menos abordarlos. Lo primero es, pasa en la IA como en el tema de la data, que parece que podíamos almacenar toda la data del mundo mundial, que era gratis y sostenible. En la IA parece algo parecido, o sea, la gente no habla del consumo energético que requiere ni del coste que requiere la IA, es como si fuera free y sostenible. Hay esa percepción de que la inteligencia artificial tiene un coste, o sea, que no puede una empresa decir, oye, venga, inteligencia artificial generativa y no generativa a todo lo que dé, sino que esto hay que pensarlo con cabeza porque hay un coste detrás y también por ser sostenible. Eso es un gran desafío porque es cierto que encontrar un modelo de negocio implica varios retos. Uno de ellos es que para ciertas personas la percepción de valor cuando alguien usa la IA baja, porque de golpe pensamos, hay menos trabajo humano, hay menos cabeza pensando, va más rápido, o sea que hay menos tiempo, menos horas. ¿Por qué tengo que pagar igual por algo que se simplificó con la IA? Es una buena pregunta, no tengo una respuesta para aportar ahora, pero es una cuestión. Esto, luego con todo el tema de sostenibilidad, etcétera, es otro tema que se plantea, pero no solamente por la inteligencia artificial. Todo el desarrollo tecnológico que estamos conociendo va a implicar ese reto cada vez más. Con suerte la IA no lo resolverá en un futuro, quizás, pero es una gran pregunta que sin responder, sin resolver desde Ipsos, la IA generativa la usamos, la aplicamos, la incluimos en muchos proyectos, pero es cierto que de momento no le pusimos un precio a la IA en sí. El proyecto tiene un precio porque hay personas, pero la IA en sí no aplicamos un coste por el uso de nuestra IA generativa. Pablo, sí, estamos ahí. ¿Hay percepción de que la IA no es gratis y de los datos no son gratis, sino que vale dinero? A ver, a mí siempre me gusta decir una cosa que, bueno, ni en la vida ni sobre todo en la informática nada es gratis. Entonces, si hay un servicio que económicamente tú no tienes que pagar por ello, es que estás pagando de otra forma. Y la mayoría de veces es con nuestros datos. Entonces, ese es el principal punto que yo veo que las empresas están muy recelosas, pero además la IA, tener un motor detrás, entrenarlo y demás, tiene un coste asociado. Simplemente de cómputo, de tener unas máquinas ahí funcionando para que den el resultado. Entonces, igual al usuario final eso no le llega, pero las empresas yo creo que son muy conscientes de ello. Y también lo que comentabas tú antes de todo el impacto medioambiental que tiene, que es altísimo. Y yo creo que un punto para que de verdad la IA tenga mucha mejor aceptación social es que mejore ese aspecto, que se optimicen los algoritmos y que el impacto medioambiental mejore mucho, porque si no,
va a ser complicado que a nivel general todo el mundo esté a favor de ese tipo de tecnología. Blanca, ¿tú notas que hay esa percepción? En las empresas suele estar todo el mundo preocupado de, oye, que nos gastamos mucho en esto, oye, no dejéis la luz encendida, pero yo tengo luces y sombras. ¿Tiene percepción de...? Nosotros hemos tenido ejemplos de los dos tipos, desde clientes que piensan que efectivamente pues estás haciendo más eficiente el proceso, a clientes que no, que le dan un valor, quizá porque también lo hemos aportado a nivel creativo, que no hemos utilizado la IA como un tema de eficiencia, de hacer volumen, que esa es otra cosa que yo creo que entra en el punto de la sostenibilidad. A mí yo creo que el mayor problema es la guerra del volumen. Cuando estáis hablando de automatizar, por ejemplo, creatividades, el lanzar tan específicamente en ese pueblo de Lleida donde un tío le gusta comer langosta con piqui piqui, pues es que claro, al final, uno, no hace volumen y dos, es que estamos generando una cantidad, no hace volumen me refiero en cuanto a volumen de compra, y luego hace volumen a nivel de creatividades, de materiales, es una locura la guerra del volumen que estamos sufriendo ahora. Nosotros personalmente, como por tipología de agencia, no estamos en eso, pero lo vivimos con todos los entornos, ¿no? Y entonces ahí yo creo que sí que hay una gestión importante para el tema de sostenibilidad. Y la última pregunta, 30 segundos cada uno. Se está hablando mucho de la búsqueda, o sea, la experiencia de búsqueda generativa, o sea, de Perplexity, que es algo que dicen que puede matar a Google tal como lo conocemos ahora y el buscador tal como lo conocemos ahora. No sé si habéis probado Perplexity, pero cuando tú le preguntas algo te responde lo que le has preguntado. O sea, y eso en Google ahora no está pasando. O sea, yo le pregunto a Google, oye, ¿qué es un Customer Data Platform? Y no me dice, oye, es este sistema, tal. Te dice, este enlace de Oracle te está dando información de lo que es. Y aprovecha Oracle para vender su producto. Pero eso se habla también de que puede convertirse en que, como es más caro, que Google quiera cobrar. Ahora es $20 siempre todo por mes. O sea, es como Netflix. O sea, al final todos te piden $20. Y se habla de que puede ser ese muro de pago que cree Google. O sea, si tú no quieres la búsqueda como te gusta, la tienes gratis, y si quieres realmente que te responda, $20 al mes. ¿Va a cambiar todo el paradigma de Google como lo conocemos finalmente? ¿Se acuerdan el año 2022, si no me equivoco? Ese boom del metaverso. Pues el metaverso... Justamente, esto que está pasando es otra premisa del metaverso. El metaverso es algo que cuando empezó todo ese gran delirio, yo el primero decía que era una gran estafa. Presenté sobre el tema porque había que hablar del tema, pero era una estafa porque no existía y no íbamos a llegar al metaverso en ese momento. ¿Va a llegar algún día? Sí. Una clave del metaverso es que es una web, va vinculado a la web 3, que se llama una web semántica. Una web semántica implica una interacción con el dato mucho más intuitiva, entre comillas, para simplificar, que se parece a eso. Ese tipo de búsquedas que se hacen de forma conversacional. Ya no es una búsqueda de palabras claves que te devuelve una lista de enlaces. Es una conversación con una máquina que te explica las cosas. Pues esa es una etapa que ya venía predicha, prepensada, proyectada desde hace años. Y es una evolución normal de Internet. La IA va a permitir esto. O sea que sí, es un obvio, va a pasar. Pablo, ¿ves el final de Google? Llega Perplexity, la búsqueda generativa y se acabó. No, porque yo creo que el final de Google es imposible como compañía. Claro, al final se tendrá que adaptar. Y no me extrañaría, de hecho, estas tipos de tecnologías ya la están implementando. Entonces, bueno, al final, pues como todo, adaptarse o morir. Estas compañías están haciendo unas grandes inversiones en este tipo de tecnologías y seguramente pues las implementen. A nivel que presten servicios premium, que te optimicen una búsqueda y te dan exactamente lo que quieres, pues no me extrañaría. Al final es un servicio que ahorra tiempo al usuario y que tiene un coste. Y pues la verdad que sería bastante... Blanca, para cerrar, ¿la IA va a cambiar un poco el paradigma de búsqueda de información? Yo creo que sí, pero estoy con ellos. De todas formas, qué responsabilidad la última. Yo creo que se van a adaptar. De todas formas, si preguntas cuál es el segundo buscador del mundo, muchas veces tiene truco, y es también de ellos, que es YouTube. Entonces, al final, pues será un poco... Hombre, cuando yo empecé, Danone tenía el 85% del mercado y ahora mismo no.
O sea que las cosas cambian, pero a día de hoy no vemos a Google débil como para ceder el puesto. Fenomenal. Hasta aquí llega la mesa, gracias al periódico La Publicidad, Blanca, Jaime y Gracias. Pablo. Un aplauso para ellos.